matriz y las células del tejido conjuntivo, ¿cierto? Hemos visto las fibras, ¿no? La matriz viene a ser la sustancia fundamental que está constituido por diferentes productos, llamémosle así, químicos, derivados de proteínas, de hidratos de carbono y otros elementos, y cuya función de esta matriz sirve muchas veces de unión con las células que están conformando al tejido conjuntivo. Sirve también para, en algunos casos, como el líquido sinovial que está en la rodilla, como para lubricar también. Sirve para proteger a las células que están ahí, hasta de tejido inmunitario también actúa esta matriz, atrapando partículas. También tiene para reconocimiento de antígenos, como reconocer antígenos, que sería toda sustancia extraña a nuestro cuerpo, ¿no? Esta matriz, que cuando se las prepara o se preparan las plaquitas en histología, por ejemplo, ven un tejido de cartílago, por ejemplo. De cartílago se ven, van a ver las fibras en el pericondrio, van a ver las lagunitas, unos espacios blancos o condroblastos que se llaman. Están los condrocitos en su interior y algo así como celestito nomás, que no tiene una forma casi como la pizarra, donde no hay letras así, ¿no? La pizarra así, y que vendría a ser la matriz del tejido conjuntivo. Esto debido a que cuando se prepara se deshidrata al tejido conjuntivo y pierde esa calidad o cualidad para atrapar colorantes, salvo que sea una coloración especial, como hay muchas sales. Una de ellas se lo ve rosadito a la matriz con el ácido periódico de Schiff. Schiff se escribe, ¿no? PAS mayúsculas, es Schiff. Entonces, esa matriz está constituida por varios elementos: proteoglucanos, aminoácidos, y aquí ustedes pueden ver glucosa, aminoglucanos que se llaman. Y esto quiero que notemos un resumencito, porque le vamos a preguntar de eso. Si lo nombramos, sería entonces el hialurano, que se llama, o que se va a transformar en ácido hialurónico, ¿ya? En ácido hialurónico, que es muy importante. Todos son importantes en la matriz. No vamos a entrar en detalle en su peso molecular, la composición, pero sí la ubicación. Ese ácido hialurónico, pueden ver dónde está, les decía, en líquido sinovial. No todo el mundo sabe que las articulaciones, ¿no? Tienen un líquido ahí que está, entonces, como lubricando en el humor vítreo. El humor vítreo está en el ojo. Humor acuoso adelante, humor vítreo hacia atrás, que es medio gelatinoso. Es un tejido conjuntivo. Entonces, la matriz extracelular de los tejidos conjuntivos sería, ¿no? Y como ahí dicen, ¿no? Que son ricos en agua. En el caso de las articulaciones serviría para lubricar. Y si le damos una connotación clínica, porque ustedes pueden decir, a mí qué me importa el ácido hialurónico, por ejemplo, o el hialurano, ¿no? Hay una ampolla que ustedes pueden, bueno, hay varias, ¿no? Pero ustedes pueden anotar. Tampoco le vamos a preguntar, pero si son curiosos, para que lean, en la vida práctica, por ejemplo, se utiliza el Supra-Ial. Supra-Ial. Son unas ampollitas pequeñitas de 2 centímetros así, que son caras, creo que 350 pesos vale cada ampollita. Y generalmente son los traumatólogos que tienen que colocarlo dentro en el interior de la cápsula articular de la rodilla. Eso cuando hay problemas de inflamación, puede ser joven, pero generalmente en personas más bianconas
ya por el mismo desgaste del cartílago, entonces este ácido hialurónico en esa ampollita actuaría regenerando o ayudando a regenerar esos cartílagos. Y según conversando con un traumatólogo, dice que da buenos resultados. ¿Ya? Hay que tener cierta práctica, es cierto, porque si uno no tiene la práctica, viene y más bien se hincha a otro lado, puede hinchar el cartílago y lo lastima, ¿no? Y más bien en vez de doler del 1 al 10, que le estaba doliendo 5, por ejemplo, le va a doler 6 puntos o 7, ¿no? Entonces le empeoramos en vez de mejorar. Pero de que existe eso. Hay otro que sería el Biartril Duo, si ustedes quieren, o el Curaflex Duo, que tiene el condroitin sulfato y el glucosamina, que es otro de los aminoácidos que está ahí conformando esta matriz. ¿Qué tiene? Tiene sulfato de glucosamina, ¿no? Se llama sulfato de glucosamina y condroitin sulfato, que era lo que hablábamos en el segundo, va a ser condroitin sulfato. Ya, entonces esos serían 2 medicamentos, no serán los únicos, son varios, pero eso qué es lo que hace, no necesita ese medicamento, no es inyectable. De que hay inyectable hay cuando hay dolores fuertes en las articulaciones, pero vienen en sobrecitos, en polvo, así para diluirlo y tomar. Y hay también en tabletas para tomar el Curaflex Duo, pero tampoco es que toma una tableta y el viejo sale corriendo, no estamos diciendo eso, ¿no? ¿Verdad? Son por lo menos 2 o 3 semanas de tratamiento para ver la mejoría. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos desde la parte externa, o sea, desde nuestro exterior, estamos metiendo ese medicamento que sería una sustancia para regenerar los cartílagos. Esto nos interesa porque esos cartílagos posiblemente están desgastados. Salud, cierren la puerta, la arriscada. ¿Saben qué es arriscada? No. ¿Usted sabe, niña, qué es arriscada? No saben. ¿Vos, tigre? ¿Tampoco? Arriscada. ¿No? ¿Y arrecha? ¿Cómo es? ¿Qué es sinónimo? Bueno, seguimos entonces. Lo que estamos haciendo es colocándole o introduciéndole esa matriz, en este caso del cartílago, ya para regenerar esa lesión posible que hay y mejorar su vida del paciente, mejorar su dolor y que pueda caminar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? El condroitin sulfato está en los cartílagos y en los huesos, como ven ahí, que también sirve para proteger, está en los cartílagos articulares, que es un cartílago hialino, ya veremos cartílago en su oportunidad. Es un cartílago hialino que no tiene pericondrio y se sobreentiende que donde hay articulación entonces tiene que moverse libremente sin lastimar, y es otro elemento entonces el condroitin sulfato que va a ayudar a regenerar los cartílagos. El dermatán sulfato, creo que el nombre lo está diciendo. Dermatán sulfato, ¿dónde estaría? En la piel, ¿no? Dermatán sulfato tiene mucho que ver en el tejido conjuntivo, sobre todo de abajito de la membrana basal del epitelio, plano estratificado de la piel, y también en la dermis va a estar. Y eso va a ayudar bastante a la regeneración de la piel, a actuar como defensa, porque ya hemos dicho, la piel, el epitelio y la parte del tejido conectivo laxo actuarían ahí como defensa de nuestro cuerpo, presentando antígenos, ¿no? Igual en este caso en el tejido conjuntivo que está en la piel va a cumplir esa función. A ver qué dice acá. El dermatán sulfato se ha postulado que los proteoglucanos
sulfato desempeñan algún papel en enfermedades cardiovasculares, en el tipo cáncer, en las heridas, fibrosis, etc. También este elemento, que es el del dermatansulfato, junto con los fibroblastos, que si bien no es de la sustancia fundamental amorfa, es una célula el fibroblasto, ¿no? Del tejido conjuntivo, pero el dermatansulfato ayuda, estimula al factor de crecimiento de los fibroblastos para que produzcan una cicatrización. Cuando nos cortamos, por ejemplo, por decir nomás, con un bisturí acá o una navajita, un vidrio, lo que sea, si sea que va al médico, le hace unos puntitos, no le hagan unos puntitos, va a cicatrizar. De adentro, si digamos queda abierto así, de la profundidad va a ir los fibroblastos de acá, los de allá, van a formar, van a secretar fibras de colágeno, y dice los fibroblastos también, que no olvidé, cuando hablamos de fibroblastos, no solamente los fibroblastos secretan fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, secretan los fibroblastos también todos estos elementos que serían parte de la matriz, ¿ya? Los elementos químicos, que eso no parecen por arte de magia, ¿no? Entonces son los fibroblastos los que sintetizan, y en el caso de las heridas, les decía, van formando y queda una cicatriz y se va a curar la herida, ¿no? Porque si va al médico y le da unos puntitos, el médico no lo va a curar, lo único que hace es aproximar con unos puntos nada más, y el propio cuerpo es el que tiene que cicatrizar, ¿no? ¿Entendieron? Entonces tienen que ver la matriz y los fibroblastos en ese proceso de cicatrización. El queratansulfato, que vendría a ser otro elemento que está en la matriz distribuido ahí, él está en los huesos, en los cartílagos y en la córnea. Ahí dice, ayuda a sintetizar los elementos que conforman la córnea. La córnea tiene fibras de colágeno también en pequeñas o fibras muy delgaditas, porque tiene que ser transparente la córnea, ¿no? Entonces ahí se encuentra este elemento químico. Y el heparansulfato es un formador que más abajo vemos, tipo la heparina está en la membrana basal de los epitelios también, y en la superficie de las células en general va a estar la heparina. La heparina, que también es una sustancia, es un elemento que actúa sobre los factores de la coagulación. No sé si ustedes han escuchado, la heparina es un anticoagulante, saben, creo, ¿no? Entonces nuestra sangre normalmente no coagula cuando está circulando, por el movimiento y por todo aquello, y por la secreción entonces de esta heparina, que va a inhibir a los factores de la coagulación. Habla, ¿no? Los factores de la coagulación son varios, son 13, 12 en realidad, sin contar el 6 que no existe: el fibrinógeno, protrombina, tromboplastina, ion calcio, proacelerina, proconvertina, factor 8 anticoagulante A, antihemofílico A, antihemofílico B, etcétera, etcétera, pero eso en fisiología lo van a ver el próximo año. Pero en resumen, esta heparina interfiere el proceso de la coagulación que les decía, ¿no? Esas serían entonces las sustancias más importantes que se van a encontrar. Glucosaminoglucano. Vamos a ir mirando las 6364. Y estos serían entonces los proteoglucanos. La otra es glucosaminoglucano, ¿no? Son, tal vez yo puedo decir, lo más importante dentro de la sustancia que está en la matriz extracelular, ¿no? Conformando la matriz extracelular. Tenemos la grecano, decorina, muchos de ellos tienen que ver con la unión de las células entre célula y célula,
o las células con el tejido conectivo vecino o con la propia matriz extracelular. Entonces, los primeros, ¿cuántos eran? 6 eran. 2, 4, 6, ¿no? Hemos hablado. Eso serían los más importantes. Y estas también que son glucoproteínas multiadhesivas. Multiadhesivas quiere decir adherentes, ¿no? Sirven para pegar. Pueden ver la fibroconectina, que tiene a su cargo la adhesión, o sea, como pegamento celular, y está mediando la migración. Después la laminina y todas esas que están más abajo al lado izquierdo, como pueden ver, más que todo cumplen la función de unión entre las diversas estructuras del tejido conectivo. Soy 19. Entre las células, ya dejamos a la matriz extracelular. Entre las células que tiene el tejido conectivo o conjuntivo, vamos a notar de que hay células que se conocen como fijas o residentes. Y la número 2, que serían errantes o transitorias, 2 grupos de células. El nombre está indicando fijas o permanentes, ¿no es cierto? Cuando uno permanece en un cierto lugar, tal vez no sea permanente al 100%, pero permanecen casi en su totalidad del tiempo en ese lugar. Y las errantes, tipo migratorias sería entonces, o transitorias, como el nombre indica, sería que están un ratito aquí, de aquí a 1 hora, 2 horas, ya no están, se han ido a la circulación y así sucesivamente. Entre las, vamos a anotar ya, entre las fijas o residentes tenemos a los fibroblastos, a los macrófagos o histiocitos, a los mastocitos, a las células madre del adulto, ya no son las embrionarias, ¿no? Las células madre del adulto. Y entre las errantes o transitorias tenemos a las células plasmáticas o plasmocitos, a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Comenzamos con el fibroblasto. Los fibroblastos son células relativamente grandes, Cuando, para que tengamos en nuestra cabeza, cuando decimos células, tal vez no sea tan correcto lo que le voy a decir, pero cuando yo digo célula, tiene que entrar en nuestra mente decir, estoy hablando de un promedio, 15 micras, una célula, sería más o menos lo normal. Entonces, si hablamos de célula, por ejemplo, un adipocito, no sé si es la próxima clase que toca tejido adiposo, o más después, no sé dónde estará ubicado nuestro texto ahí, nuestro libro. Las células blancas, los adipocitos, miden 100 micras, como unas bolas grandes, ¿me entiendes? Entonces, 6 veces más, ¿no? 6 por 15, 90, ¿sí? 6 veces más grande que el promedio de una célula. Un glóbulo rojo mide de 6 a 8 micras, menor que el promedio que le decía 15 micras, ¿no? De una célula. Entonces, solo es para tener una relación, una relación del tamaño de la célula. Entonces las células, los macrófagos son relativamente grandes, con un núcleo bastante basófilos,
Y ahí ya nos habla en el detalle, ¿no? Que tiene mucho retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi. Ustedes saben por su conocimiento qué hace el aparato de Golgi. ¿Qué hace? ¿Sintetiza qué? Proteína, ¿no? Proteína. Entonces, si es una célula que sintetiza proteína, o dicho al revés, las fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares, ¿qué eran? Proteínas. Entonces, vamos a decir, los fibroblastos sintetizan las fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares y la matriz, que ya hace unos segunditos hablamos, y la matriz extracelular, que ¿qué eran? La mayoría también tiene proteínas, ¿no? Entonces, son sintetizadas por los fibroblastos que están distribuidos ahí. Vamos a aprovechar esta plaquita y podemos ver acá, esto que está señalizado con la F, entonces serían células fibroblastos. En realidad su núcleo, ¿no? Alargado, ¿no? Dice, con bastante basofilia, quiere decir azulitos, con hematocilina y eosina. Si quieren, por ahí un cantito anotemos para que nos acordemos, porque siempre van a escuchar ustedes hematoxilina y eosina, ¿cierto? Entonces pongamos arriba HAB, HAB, ¿no? HAB, ¿qué quiere decir la H? Hematoxilina. ¿Qué fue? ¿A dónde? Ya, claro. Cierra la puerta, el último. ¿Tienes más? Puerta. Ya, entonces decíamos, ¿no es? Para acordarse nada más. Hematoxilina es un colorante azul y es básico. Entonces, cuando decimos colorantes básicos, tenemos que pensar que es azul y es la hematoxilina. Esto sería con la tinción de hematoxilina y eosina, no es para otros colorantes. Y el otro sería bajito, otras 3 letras, que sería ERA, E-R-A. ¿Qué quiere decir la E? Eosina. La R quiere decir que pinta un color rojo, rosado en realidad, no es rojo intenso, pero rosado. Y A quiere decir ácido. Cuando dice entonces una célula con acidofilia o acidófila, quiere decir que tiene afinidad por los colorantes ácidos. Y si fuera hematoxilina y eosina, ¿qué color se va a pintar? Azul. No, ¿cómo que azul? ¿Ah? Rosadito, ¿no? Acidófilo. Acidófilo. Filo o amor quiere decir, ¿no? Pedófilo. Atracción por los muchachos, ¿no? ¿Ah? ¿O no? Eso quiere decir, pues, no es por los pedos, ¿no? Ya. Entonces estos núcleos, dijimos, son basófilos. Y todo esto de acá, que son fibras, ¿qué serían? Acidófilas, ¿no? Rosadas. Vamos a ver sangre cuando veamos, y ahí vamos a ver que los eosinófilos, hoy mismo inclusive lo hemos nombrado, pero no vamos a avanzar porque hay un tema que es de sangre, ¿no? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Por ejemplo, basófilos, las células que se llaman basófilos, ¿qué le está dando a entender? Según lo que acaban de escribir las 6 letras, ¿qué quiere decir? Que tiene afinidad por los colorantes básicos, azul, ¿no? Azul entonces, ¿no? Y eso se ve que las células tienen unas granulaciones en su citoplasma bastante azules, unas granulaciones. Y cuando decimos hay una célula sanguínea eosinófilos, ¿qué está diciendo? Que tienen afinidad por la eosina. ¿Y la eosina qué color pinta? Rosado, rojito. Entonces el eosinófilo, si bien su núcleo, que no estamos avanzando, tiene un núcleo bilobulado,
y tiene unas granulaciones rojas en su citoplasma. Y los neutrófilos, ¿cómo serán? ¿Rosados o azules el citoplasma? Medio neutro, ¿no? Ni full ni fa, ¿no? Sí, pues llaman neutrófilos, ¿no? Ya, toman, se los ve un poquito medio claro en los neutrófilos, ¿no? Continuamos entonces. ¿Qué dice aquí en esta plaquita? Aquí igual podemos ver ya aquí una célula completa, ¿no? Que tienen los fibroblastos, son células grandes y pueden ustedes comparar con otras celulitas que están ahí. Miren, célula, otra célula y células grandecitas que tienen, dice, su superficie medio festoneado, irregulares y que son metabólicamente activas porque acabamos de ver de que sintetizan bastante proteínas en general, ¿no? Esa es su función. Sintetizar proteínas, que serían los aminoácidos para formar los aminoácidos y la proteína de la matriz y de las fibras, que hemos dicho, fibras de colágeno, fibras reticulares y de colágeno, ¿no? Los diferentes tipos de fibras. ¿Cuánto habían de fibras? ¿Cuánto? Depende de la edición, dijimos, ¿no? Desde 5 hasta 29 ahora, ¿no? Vamos a pelear por el número. Entonces, eso es referente a los fibroblastos. Los macrófagos. Los macrófagos, también conocidos como 619. Los macrófagos también se conocen como histiocitos. Son células entonces fagocitarias, ¿cierto? Son células fagocitarias derivados de los monocitos de la sangre. Cuando veamos sangre vamos a ver los monocitos que serían los tanques de la guerra o la aviación, que ahora no, en Ucrania han visto cómo se vuelan, todos los días se matan los colegas, ¿no? Harto, no muertos, ¿sí? Entonces, serían derivados de los monocitos de la sangre. Estos macrófagos son fagocitarios y muchas veces se reúnen, entre ellos se unen y forman una sola célula, como si fuese un conjunto de macrófagos, forman una célula y se conocen como células gigantes. Cuando otras células fagocitarias solitas no pueden, entonces como si estos 8 de que están acá dijeran unámonos y nos fundimos todo y formamos uno solo y nos lo comemos a este tigre que está mirando allá, ¿no? Entre 8, ¿no? Le van a hacer bolsas de este tipo, ¿no? Que fuera una bacteria por decir. Entonces son células gigantes. Pues tal vez este peleador y le va a pegar a este, ¿no? Entonces 1 a 1, pero entre 8 ya no va a poder, ¿no? Lo agarran y le dan como a de la prefectura ahí, ¿no? Bueno, entonces estos macrófagos son presentadores también de antígenos. Ayudan a presentar los antígenos reconociendo partículas extrañas y posteriormente reconociéndolo. Cuando veamos sangre, cada uno de ellos cumple una función. Ahí le vamos a ir dando ejemplos. Los neutrófilos, por ejemplo, serían como todos los glóbulos blancos son defensa de nuestro organismo. Pero le decía, cada uno de ellos nos defiende de diferentes maneras. Los neutrófilos van y engloban, rodean más o menos, ¿no? A la gente que ha llegado, pongamos una bacteria, ¿no? Los linfocitos son agresivos, un tipo de linfocito, ¿no? Los NK natural killer que se llaman, ¿no? Entonces van y fagocitan, comen a ese antígeno que está entrando. Hay otros que son reconocedores de
los antígenos de histocompatibilidad que se llaman, ¿no? Para ver si son compatibles con esa célula o no. Y los monocitos, estoy hablando de monocitos porque aquí nos dice los macrófagos son emparentados con los monocitos. Los monocitos son células sanguíneas que están blancas, ¿no? Que están circulando en la sangre y su función es fagocitaria. Cuando hay esas infecciones graves, por ejemplo la sepsis, que es una infección que mucha gente muere por problemas sépticos, ¿cierto? El que entra en shock séptico, generalmente, si no me equivoco, un 75% de los pacientes mueren. La cifra es alta, ¿no? Más bien, pudiéramos decir, la cifra tal vez no sea exacta, pero la gran mayoría se muere y unos cuantos se salvan, ¿ya? Cuando entra en shock séptico. Entonces los macrófagos están elevados en esos shock sépticos, se elevan y van a defender a nuestro organismo. Por eso decía, son comparados en la sangre como la aviación, los tanques, ¿no? Ya no los soldaditos, ¿no? Que serían los linfocitos y los neutrófilos. Los mastocitos perdón, aquí vemos, ¿no? Entonces, estas que están señalizados serían monocitos, que tienen un núcleo arriñonado, lo describe, ¿no? Arriñonado. Por acá otros dos, si bien este no está arriñonado, este está bien arriñonado, su citoplasma es este rosadito de aquí hasta acá, de aquí, y todavía no terminó acá, un poquito más pasa. Acá también arriñonado, monocito. Y estos otros que no estamos estudiando sangre, son los neutrófilos, que pueden tener 2, 3, 4 segmentos, su núcleo, un solo núcleo, y que cumplen función de defensa, pero desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, volviendo a los mastocitos 623, que sería el siguiente. Este aquí sería, ¿no? Los mastocitos, miren, este es visto con el microscopio electrónico. ¿Qué vemos acá? Su núcleo, bueno, el citoplasma va de aquí hasta allá, de aquí hasta acá. Su citoplasma está lleno de granulaciones, vamos a decir, granulaciones, estos puntitos oscuros. Y esto de acá es el núcleo. Pero si lo vemos acá, ya con un preparado histológico, igual, su núcleo, y yo veo acá grandes o gran cantidad de granulaciones, basófilas o acidófilas. Basófila azul, ¿no? No anotado. ¿Ah? Ya, basófilo azul. Lo que sí vamos a tomar en consideración que estas granulaciones son diferentes tipos de sustancia. Entre ellos tenemos anotemos, heparina. Ya hablamos que era la heparina. ¿Para qué servía? Para la coagulación, ¿no? Sería como un anticoagulante, ¿no? Ayuda bastante. La histamina. Histamina es otra sustancia que secretan entonces estos mastocitos. La histamina, su principal función es permeabilizar o volver más permeables los vasos sanguíneos, los pequeños vasos sanguíneos. No va a actuar sobre la aorta, ¿no? Pero los capilares allá en el canto va a producir una ¿cómo se llama? Una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad y mayor permeabilidad del músculo liso que está formando las paredes de estos pequeños vasos sanguíneos. No solamente vasos sanguíneos, también puede estar en el intestino, en otros lugares donde hay, en las arterias, ¿no? En los vasos sanguíneos, en el tubo digestivo, en el útero. Esta histamina podemos anotar como resumen, es favorecedora de las alergias. Favorecedora de las alergias.
no sé, creo que todo el mundo a veces hemos ido a la farmacia o ha escuchado por lo menos, véndame un antihistamínico cuando está gripado, ¿no es cierto? ¿O no es así? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando hay gripe que es un virus? Nos va a inflamar las vías aéreas en este caso, ¿no? Las fosas nasales, tal vez más abajo también, laringe, faringe, bronquio, etcétera, y va a producir como un edema, porque hemos visto que hay un aumento de la permeabilidad y se va a hinchar eso, ¿cierto? Se va a hinchar el epitelio, bueno, y va a comenzar a secretar moco uno, ¿no? Entonces, el antihistamínico sería algo que va a neutralizar la histamina, ¿cierto? Entonces, la histamina. La otra sería el factor quimiotáxico. Liberan el factor quimiotáxico para neutrófilos y eosinófilos. Al proceso de la inflamación, entonces, van a llegar los eosinófilos. Y los eosinófilos, vamos a ver en sangre que liberan histaminasa. ¿Y qué hace la histaminasa? No anula al 100%, pero disminuye la actividad de la histaminasa. Entonces los eosinófilos van a liberar este factor quimiotáxico, el nombre está en quimiotáxico, que atrae entonces a los neutrófilos y a los eosinófilos al lugar ese del proceso inflamatorio. Si ustedes quieren, si tomamos el ejemplo de nuestra nariz inflamada por la gripe, van a venir los eosinófilos ahí, van a liberar ¿qué cosa? Histaminasa, para neutralizar a la histamina. ¿Estamos de acuerdo? Y los neutrófilos van a contrarrestar, los neutrófilos que lleguen ahí van a contrarrestar al leucotrieno C, que haciendo disminuyendo la permeabilidad capilar, por ejemplo, disminuyendo la permeabilidad capilar. Por supuesto, disminuyendo el proceso inflamatorio. Los neutrófilos, una de sus funciones, les decía, es como rodear al antígeno. En este caso, si seguimos con la gripe, sería el virus. Los neutrófilos van a intentar, ellos no son fagocitarios, no se los comen al virus para que nos entendamos, sino los rodean y van a decir, aquí hay un intruso, llamémosle, ¿no? Como reconocimiento nada más. Entró uno que no es del curso acá, ustedes lo reconocen y qué es lo que van a hacer ahí. Hechos los opas, ustedes los abrazan más bien, hechos los amigos, y le hacen señas a los otros para que vean y los pateen a ese, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, así entonces actuaría estos neutrófilos, rodeando al antígeno, ¿ya? Y ahí vamos a hablar cuáles son los pateadores cuando veamos sangre, ¿no? Y cuáles no son pateadores. ¿Ya? Porque hay unos, como les decía, más agresivos que otros, otros regulan a los linfocitos y otros realmente son bravos, ¿no? Dentro de nuestra sangre, nuestra circulación. Otra sustancia que liberan los mastocitos sería el leucotrieno C. Leucotrieno C, que ahorita hemos mencionado, pero no habíamos dicho. El leucotrieno C es liberado en estas granulaciones que ven ahí en pantalla. Entonces, imagínense, un puntito de eso libera leucotrieno C. ¿Y qué hace este leucotrieno C? Aumenta la permeabilidad de los capilares, atraen a los basófilos. ¿Qué hacían los basófilos? ¿Quién se acuerda? Ya hablamos. Atraen a los basófilos también ahí. ¿Qué liberaban los basófilos?
Minasa, ¿no? Histaminasa. Entonces liberaban histaminasa y el leucotrieno C favorece la inflamación y tiene una función también esta que es importante pero no es buena para nosotros como pacientes, es la contracción del músculo liso y sobre todo en ciertas partes de nuestro organismo, como por ejemplo produce una broncoconstricción. Una broncoconstricción, imagínense, eso es grave, actúa a nivel del músculo liso, pero en la arteriecita, por ejemplo, si la contrae un poquito no pasa nada. En el intestino, si el intestino se contrae un poquito, no va a pasar mucha cosa. En el útero de las mujeres tiene gran cantidad de músculo liso que se contrae, tal vez un poquito de dolor y punto, ¿no? No va a ser mucha la cosa. Pero en los bronquios, ¿qué es lo que sucede? En los bronquiolos, sobre todo, se cierran. Los bronquiolos no tienen cartílago, veremos en su respectivo momento. La tráquea pues no se va a cerrar. La tráquea tiene unos anillotes acá, no sé, que venga un cama y nos apriete la tacuara y nos mata, ¿no? ¿Cierto? Pero el leucotrieno C no lo va a cerrar. Pero sí los bronquiolos decíamos que tiene un musculito liso nada más, se llama el músculo de raíz 6. Ese se puede cerrar y no sé si ustedes, alguno acá tiene asma o tiene un hermanito, un sobrinito, un pariente, un vecino. ¿Usted tiene asma? ¿Ah? ¿Alguna vez ha ido a una emergencia? Sí. Es feo, ¿no? Yo nunca he tenido, pero he visto pacientes que llegan más morados de lo que son, ¿no? ¿Ah? Falta el aire, ¿no? Claro, por más que se esfuerce, entonces los bronquiolos, esos se cierran. Los bronquios todavía tienen unas cuñitas que son de cartílago hialino, se cierran, pero no tanto como los bronquiolos, que solo hay músculo liso. Ahí se cierran por completo y puede hasta morirse y venir un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, por falta de aire, si no lo socorren, puede hasta morir ese paciente. ¿Y usted dónde va? Ya me equivoqué. Paparupa hay de todo tipo, ¿no? Pobrecita, no hallaba cómo salir, tal como era que se orina ya. ¿Ah? Hay que abrazarla. Y justo dijimos eso, ¿no? Diría, soy yo, diría, ¿no? Ya vamos a terminar, muchachos. Después, entonces, eso sería sobre el leucotrieno C. Después, las células madre. Las células madre es un tema complicado, pero aquí nos habla que son células madre del adulto, no esas que hablamos del cordón umbilical o del tejido del mesodermo, mesenquimatoso que hay en el feto, ¿no? Aquí dice, se transforma, está en los diferentes tejidos, en unas como cavidades llamadas nichos, ¿no? Están como guardaditas ahí esas células y que pueden regenerarse o transformarse. Por ejemplo, si está en el hueso, se va a transformar en hueso, ¿no? Si está en cartílago, puede dar células del cartílago. Ahora, esto en la práctica, yo no sé, ahí ya no encajaría lo que les voy a decir, por ejemplo. En esas fracturas, cuando son activadas así con varios segmentos, multisegmentarias, muchas veces el traumatólogo no puede ponerle perno a todito que son astillitas, ¿no? Medio lo junta ahí y lo que puede poner con una placa, asegurar. Y donde queda medio faltando, están haciendo esto bastante los traumatólogos, viene un laboratorista que le entiende el asunto y que yo también no sé cómo lo hacen, sacan sangre del paciente, la centrifugan, dice, de ahí recolectan la sangre, de la sangre eso como un sedimento que sería las células madres.
y lo ponen al lugar ese de la fractura y se va a regenerar y con buena experiencia y no traumatólogo. Pero ahí no se cumpliría lo que estamos diciendo, ¿no? Tú están sacando sangre y para que se convierta en hueso, ¿no? ¿Cierto? Que dice, deberían sacar un pedazo de hueso, licuarlo y ponerlo, ¿no? Pero es lo que se hace en la práctica y con buenos resultados, ¿ya? Muy bien. Después tenemos las células plasmáticas, o llamado también plasmocitos, 625, células plasmáticas o plasmocitos, 624. Entonces aquí vemos una, vemos dos, son células grandes. Estas células plasmáticas, las células plasmáticas son oriundas de qué células sanguíneas. Si bien todas las células sanguíneas vienen de la médula, ¿no? Pero cuando salen de la circulación y se entran al tejido conjuntivo, se tienen ese como permiso de transformarse en otras cosas que se llaman plasmocitos o células plasmáticas, ¿ya? Esos son oriundos de los basófilos, ¿ya? De los basófilos. Y ¿qué es lo que hacen en resumen estas células plasmáticas? Creo que ya varias veces hemos hablado. Anticuerpos, ¿no? Que son proteínas específicas, ¿no? Entonces producen inmunoglobulinas, producen anticuerpos. Y otras de las células, esa sería la número uno, digamos, que está descrita ahí en las células errantes o transitorias del tejido conjuntivo. Y lo otro que le decía, el neutrófilo, sinófilo, basófilo, linfocito, monocito, que participan del tejido conjuntivo, porque las células sanguíneas varía cada célula. Unas salen 3 veces por día, por decir, del circulatorio al tejido conjuntivo y otra vez vuelven a la circulación. Otros demoran más, otros son más rápidos y así sucesivamente. Pero eso lo veremos en el tema de sangre, ¿ya? Estas células, ahí lo vamos a ver cómo son sus núcleos, sus porcentajes que están conformando dentro del leucograma, que se llama